De todos modos, con las circunstancias en contra y con mis últimos ahorros agotándose en mi cuenta mes a mes, yo seguía amando la profesión por encima de cualquier otra cosa en el mundo. En las tardes libres, que no eran pocas, me encantaba practicar con la soledad de mi apartamento personajes de Coward o de Anne Wilde, o sacar mis películas preferidas y deleitarme con la interpretación de grandes actores como De Niro, Hoffman o Pacino. La vieja guardia de Actors Studio, esos actores capaces de captar la presencia inquietante de un personaje y que lo encarnaban hasta perder su identidad inicial. Nunca me gustaron los actores efectistas, aquellos que solo piensan en la imagen, en el resultado inmediato, en echarse un vaso de agua encima para simular chorros de sudor. Solo respeté a los que tenían esa magia extraña mediante la cual un hombre desaparece ante nuestros ojos y otro se toma su cuerpo, su voz y sus ademanes. Por ejemplo, la inverosímil soledad de Travis en Taxi Driver, su paulatino exilio con respeto a una sociedad que ya no comprende ni estima, su transformación final en un ángel exterminador. De Niro joven, apenas un muchacho tragándose las calles de Nueva York, al volante de su cacharro amarillo como única forma de sobrellevar la amargura y la desesperación. Muchos años más tarde, Scores ahondaría en la imagen del marginal en Cabo de Miedo, otra vez De Niro encarnando el rol de un expresidiario místico que está alejado por completo de la vida rutinaria y pacífica que lleva la mayoría de la gente que lo rodea. Esta vez vemos a un personaje atlético, indestructible, una máquina de hacer daño que, sin embargo, en el fondo de su conciencia alegra propósitos religiosos y morales que justifican esos actos bárbaros y sangrientos que comete a lo largo de la película. Una escena memorable, De Niro en las primeras filas de un cine, fumando un puro y atacado de la risa por lo que está sucediendo en la pantalla. Otra, De Niro haciéndose pasar por el profesor de teatro de la jovencita Juliette Lewis y sacando un cigarro de marihuana para intimar con ella, para entrar en confianza, para seducirla, o el papel de Pacino en El Padrino, el joven Michael Corleone, que acaba de llegar de Vietnam y que no quiere involucrarse en los negocios turbios de la familia. Luego del atentado contra su padre, se irá convirtiendo poco a poco en la cabeza de la familia, en el hombre fuerte, en el sucesor del viejo, y en el perfume de mujer. Pacino interpreta una de las escenas más conmovedoras de su carrera, la escena del militar ciego que pide las coordenadas del salón para ubicarse y que sale con la joven a la pista a bailar tango como todo un maestro, un baile de despedida, el último adiós de un vitalista que sabe que el reloj le está marcando la hora final. Como me era imposible tener un grupo de teatro que interpretara para mí a Miller o a Ionesco, aunque también tenía varias obras grabadas y las consultaba de vez en cuando, siempre me quedaba la opción del cine, la magnífica oportunidad de ver actores de primera línea transformándose en mis narices las veces que yo quisiera, y dándome toda una lección de transfiguración y metamorfosis. Echaba marcha atrás y volví a revisar por enésima vez la cojera de Hoffman en My Night Cowboy, y cómo la locura se iba tomando el rostro de Polanski en El Inquilino. Pero yo no había solo fracasado en el ámbito profesional, mi vida sentimental había sido también un fiasco. Después de unas novias que llegaron y se fueron sin pena ni gloria, conocí una tarde de invierno sabanero a Julieta, y desde el primer minuto supe que estaba enamorado, que me encantaba su voz, su sonrisa traviesa, su desenvoltura y su buen humor. Estuvimos saliendo juntos 2 años y nos casamos por lo civil en una boda modesta, a la cual asistieron solo nuestros familiares y 2 o 3 amigos cercanos. Decoramos el apartamento de común acuerdo, creamos una atmósfera amistosa en el interior de la convivencia, viajamos, hicimos planes, fuimos felices. Julieta era abogada y se había especializado en el derecho penal. Era una mujer de piernas largas, delgada, de cabello negro y ojos castaños, callada, introspectiva, solidaria y afectuosa. Nos quisimos intensamente, con una sinceridad tan directa que nunca hubo espacio para traiciones ni hipocresías. Sin embargo, nuestro vínculo se agrietó cuando ella decidió, con un convencimiento radical, tener un hijo.
Yo no me sentía preparado para ser padre, la sola idea me angustiaba, me ponía nervioso, me descomponía. Ella insistió durante meses sin perder la fe, argumentando una cosa y la otra, intentando entusiasmarme con la imagen de un niño o una niña rondando por todos los rincones del apartamento. Yo me seguí negando y no quise escuchar ningún reclamo. Ambos teníamos 33 años. Entonces el cariño de Julieta se volvió resentimiento, odio, desprecio. Se alejó de mí, se encerró en su mundo, se volvió huraña e intratable. Una noche en que se fue la luz en el teatro y tuvimos que cancelar los ensayos con el grupo con el cual trabajaba por aquellos meses, llegué a casa antes de tiempo y sin avisar, apenas abrí la puerta, escuché los gemidos, el ruido de los besos, los susurros amorosos camuflados en la penumbra del apartamento. Sentí punzadas que me atravesaban el cerebro y por un momento creí que me iba a desmayar. No puede ser. Julieta infiel, adúltera, acostándose con su amante en nuestra propia cama. Era imposible. Caminé hasta la puerta de la habitación y los murmullos se hicieron cada vez más claros. Eran frases soeces y vulgares que dejaban a Julieta como una puta barata y sin escrúpulos. Empecé a llorar. No quise mirar el rostro del hombre que mancillaba con sus groserías lo que para mí había sido limpieza y transparencia. Me di la vuelta y salí del edificio a tomar aire. Caminé por la ciudad con las manos entre los bolsillos, deshecho, convertido en un residuo miserable de mí mismo. No sé cuántas horas estuve así, vagabundeando de una calle a otra, sin darme cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. No podía creer lo que me había sucedido. Julieta humillada, postrada en la cama con un amante de pacotilla. ¿Cuánto tiempo llevaba este horror cumpliéndose a mis espaldas? Era un divertimiento, un ejercicio de los sentidos, un pasatiempo, un acto de amor verdadero, una venganza. Quería quedar embarazada de ese hombre y luego fingir que habíamos tenido un error en nuestros métodos de planificación y decir que era mío, o separarse y emprender la fuga con un nuevo compañero y un hijo a bordo. ¿Cómo interpretar una canallada semejante? Empezó a llover y la madrugada me cogió sentado en el banco de un parque, con la cabeza entre las manos. Sabía que la única salida posible era terminar por completo la relación y largarme lejos de Julieta donde su traición no pudiera alcanzarme, pero no me sentía con fuerzas para hacerlo. Lo que me aterraba de la situación después de unas horas no era la infidelidad que me habían restregado en mis propias narices, sino el hecho de sentirme débil, incapaz de tomar decisiones, indigno. Más allá de mi rabia y de mi orgullo herido, había una verdad que me disgustaba, pero que no podía negar, que la seguía amando, que quería estar a su lado, que la necesitaba. No tenía fuerzas para defenderme, no me sentía capaz de actuar, de reclamar decencia y una mínima dosis de respeto. No, lo que quería era su ternura, sus mimos, oírla decir con su voz dulce y melosa que yo seguía siendo el hombre de su vida, que no la dejara, que por favor, que el otro no había sido más que una aventura, que no significaba nada en su vida. Esas ideas fueron las que me señalaron el nivel tan bajo al que había caído. Por eso, aterrorizado ante tanta abyección, me agarré la cabeza entre las manos y dejé que el aguacero me cayera encima, y soñé con que ojalá se llevara con él mi falta de carácter y mi embelecimiento. Regresé al apartamento a las 8 de la mañana. No sabía qué iba a decir ni cómo me iba a comportar. Menos mal que Julieta me ahorró palabras insulsas y súplicas que nunca me habría perdonado en el futuro. Se había marchado ella y en la mesa del comedor había una carta que decía más o menos así. Estimado Gerardo, el portero del edificio me contó que habías venido anoche y que habías vuelto a salir descompuesto y trastornado. Incluso te preguntó si te sentías bien, pero tú no lo escuchaste. Supongo que descubriste todo. Lo siento. ¿Qué puedo decirte? Yo hice lo que estuvo a mi alcance para salvar nuestro matrimonio, pero tú me rechazaste, me hiciste a un lado, me trataste como si tuviera una infección y temieras contagiarte. Después de comunicarte con el amor más grande del mundo que deseaba tener un hijo tuyo, empezaste a comportarte como si yo fuera tu enemiga, como si de un día para otro me hubiera convertido en una mujer peligrosa y perversa. Desear un hijo no tiene nada de malo, Gerardo. No es un pecado ni va contra la ley. Yo no tenía por qué avergonzarme de sentir algo tan puro y sincero.
Sin embargo, tuve paciencia e hice el esfuerzo de convencerte, de esperarte, de dejar que la idea madurara dentro de ti. Pero cada día que pasaba era peor. Me despreciabas, me vigilabas para comprobar si yo estaba tomándome la píldora o no. Me preguntabas 10 veces en una semana si ya me había llegado la regla o si había algún retraso. Te volviste paranoico, huidizo, irascible. Y tú no te imaginas lo que siente una mujer cuando un hombre la rechaza como madre. Es como si fuera una basura, como si no diera la talla, como si fuera poca cosa. Muchas veces me pregunté si tú no aspirabas a una mujer mejor que yo, más joven, más atractiva, más exitosa en su trabajo. Mi autoestima empezó a derrumbarse y quedó por el suelo. Y ahí llegó Germán, un compañero del trabajo, y fue reconstruyéndome paso a paso hasta devolverme íntegra la Julieta que yo había conocido antes. Primero fuimos amigos y luego pasó lo que tenía que pasar. Él me demostró que yo seguía siendo deseable, inteligente, buena compañera. Lamento que te hubieras enterado en estos términos. No quise hacerte daño ni vengarme, solo rehacerme a mí misma. Luego nos ponemos de acuerdo para los papeles del divorcio y para la separación de bienes. Te deseo lo mejor de aquí en adelante. Julieta. Me arrojé al suelo con la carta entre las manos y comencé a llorar como un niño desprotegido al que acababan de abandonar en un bosque lleno de fieras. ¿Qué diablos era lo que había hecho? ¿Cómo era posible que hubiera perdido de esa manera tan estúpida a la persona que más me había querido, mi mejor amiga, mi compañera inigualable? ¿Estaría ahora en brazos de ese otro tipo? ¿Cómo se llamaba? ¿Germán? Feliz, satisfecha de haberse librado de una pesadilla como yo. El apartamento me pesaba, en cualquier lugar había un jarrón, un cenicero o un libro que me traía recuerdos de Julieta. Lo peor de una pérdida amorosa es la memoria, las trampas que el pasado nos pone para hacernos daño con su presencia permanente, y el cuerpo siempre ahí, hiriéndonos, lacerándonos, los senos pequeños y duros de Julieta, sus caderas bien delineadas, sus nalgas redondas y firmes, su cuello, sus axilas, sus muslos, sus ojos, cada pedazo de piel me aplastaba el cerebro hasta las horas del amanecer, cuando salían las primeras luces y el sueño, por fin, me otorgaba el olvido. Por instantes sentía que el cuerpo de mi mujer me dolía en el mío, me maltrataba, me hería. Gemí, grité, lloré, me arrastré por el suelo como una limaña asquerosa, y en repetidas ocasiones buscaba un rincón cualquiera, me ponía en posición fetal y en el cansancio me vencía. Cerraba los ojos y así, con la ropa sudada y emitiendo quejidos y lamentos, como un prisionero al fondo de un calabozo, después de una sesión de torturas, me quedaba dormido. De ahí en adelante mi vida fue una puesta en el abismo. Vendimos el apartamento y los muebles, repartimos justo por la mitad, y yo tomé en arriendo un apartaestudio donde lo único que hice fue poner un colchón en el piso y meter 2 pantalones y 3 camisas en el armario. La ropa que me había regalado ella o que me había acompañado a comprar, que era casi toda, la tiré a la basura. No quise llevarme conmigo ningún cuadro, ninguna mesita, ningún vaso que me recordara mi antigua y ahora extinta felicidad conyugal. Comía cualquier sándwich, escasamente me lavaba los dientes y la cara, y me la pasaba bebiendo whisky o ginebra hasta que la borrachera me obligaba a buscar el colchón y a tirarme en él a descansar. Llevé esa vida durante meses sin esperanza alguna, torturándome con la idea de una Julieta satisfecha y gozosa en brazos de un amante apasionado. Mis amigos y mis familiares intentaron por todos los medios rescatarme de ese proceso autodestructivo, pero fue en vano. Yo seguí cayendo por el despeñadero de mi propio remordimiento. Al final no pude más y sufrí una intoxicación por alcohol. Alcancé a hacer una llamada antes de desvanecerme y mi padre llegó a los pocos minutos con una ambulancia y un equipo de paramédicos. Desperté en la clínica en un estado de debilidad que me impedía hablar, medio embrutecido y con 15 kilos por debajo de mi peso normal. Luego me trasladaron a una clínica de reposo y ahí pasé unas semanas caminando por los prados, leyendo, conversando de vez en cuando con los otros enfermos, recuperándome. La persona clave para mí durante todo ese proceso fue mi madre. Ella, una paciente psiquiátrica que había sufrido lo indecible con terapias, medicamentos y reclusiones en instituciones de todo tipo,
No se descompuso, sin embargo, ni una sola vez a lo largo de mi agonía. Lo contrario, se fortaleció, se sobrepuso a su propia enfermedad y se acercó a mí para brindarme su apoyo incondicional. Fue algo muy bello y muy conmovedor. Me vio tan frágil, tan necesitado de ayuda, que su rol de madre se activó y la hizo vencer, así fuera momentáneamente, sus impedimentos neurológicos. No sé cómo sucedió aquello, pero empezó a comportarse con equilibrio y mesura, dueña de sí, brindándome su amor y su protección. Entraba en la clínica, que por cierto conocía de memoria porque había estado en ella muchas veces. Saludaba a los demás internos y me buscaba en la habitación, en la sala o en los jardines, según lo que le indicaran las enfermeras, y se estaba todo el tiempo a mi lado, acompañándome, hablando conmigo de chismes familiares, de política o de actualidad internacional. No importaba el tema, sino su actitud solidaria y amorosa. No obstante, un día la vi entrar con el ceño fruncido, la mirada dura y el tono de la voz firme y sin alteraciones. Me dio un beso en la mejilla y me dijo enseguida: Ven, salgamos, tengo que hablar contigo. Nos hicimos en un rincón de uno de los prados de la clínica y nos sentamos en un banco de madera. Le pregunté preocupado: ¿Qué pasa, mamá? Ella puso la cartera sobre las piernas, me miró de frente y afirmó: Mira, Gerardo, tú sabes que yo soy muy directa cuando hay que serlo. Voy a decirte las cosas tal y como son. Sí, mamá, claro, dije preocupado, pensando que quizás mi padre había muerto o algo por el estilo. Me llamó Julieta. Me preguntó si una visita de ella sería conveniente para ti. Está preocupada por tu salud. Ya, entiendo. Voy a decirte lo que pienso en tu propia cara. Esa mujer no debería venir a seguirte molestando la vida. Está preñada, ya es hora de que lo sepas. Y se fue a vivir con el amantucho ese que tiene. ¿Está embarazada? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, no quiero seguirte ocultando nada. Esa es una meretriz, y es bueno que lo aceptes. Ninguna mujer decente metería a otro hombre en la misma cama que su esposo. ¿Y tú qué le dijiste? La verdad, que iba a hablar contigo, pero ya es hora de que dejes de lamentarte por esa mujerzuela de medio pelo. No quiero seguirte viendo en esa posición de desvalido. Yo no traje un hijo al mundo para que dé este espectáculo denigrante. Fue entonces, lo recuerdo bien, cuando sucedió el milagro en mi interior. Las palabras de mi madre me llegaron muy adentro y sacudieron esa parte de mí que estaba adormecida, debilitada, agónica. El dato del embarazo de Julieta, en lugar de afectarme, me obligó a aceptar lo irremediable. La había perdido, estaba con otro, iba a formar una familia lejos de mí. Me pareció apenas normal y lógico que así fuera. Sentí de pronto la suprema alegría del desapego, la serenidad que nos llega cuando nos recuperamos plenamente de una obsesión, cuando dejamos de depender de otros y volvemos a ser nosotros mismos. Abrí el corazón y la dejé partir. Se me quitó el nudo en la garganta y sonreí. Mi madre remató diciendo: Antes los hombres estaban hechos de buena madera, ahora son de balso. Tú siempre demostraste tu gran calidad, ya es hora de que recuerdes quién eres. Asentí con la cabeza, miré a mi madre a los ojos y le comenté: Dile a Julieta que le deseo lo mejor y que ojalá sea muy feliz en su nuevo hogar, que le agradezco su preocupación, pero que no hace falta que venga, espero salir pronto. ¿De verdad? Mi madre me miró con una sonrisa de satisfacción que le iluminaba la cara entera. Sí, tenemos que hablar con el médico, ya me aburrí de estar aquí metido. Necesito salir y trabajar, conseguir otro apartamento y comprar algunas cosas. No sabes la dicha que me da oírte decir eso. En efecto, a partir de ese día empecé a reconstruir mi vida y acostumbrarme a que ahora estaba solo y que era preciso modificar mis hábitos y mis rutinas más elementales. Un grupo de amigos me llamó para montar con ellos una obra que hacía alusión a la crisis nacional, a la guerra, a la corrupción política y a la criminalidad en las altas esferas del poder, y me metí de lleno en ese proyecto teatral que significaba para mí la salida definitiva de los infiernos. Así fui recobrando mis ganas de vivir, mi paz interior y mi buen humor, pero nunca olvidé la lección de valentía y de cariño desmesurado que me había dado mi madre. Desde ese día estrechamos nuestros lazos de sangre y de amistad, y solíamos burlarnos de la situación para quitarle la poca importancia que aún podía tener. Finalmente, muchos meses después, caminando por la carrera séptima, vi a Julieta una mañana venir hacia mí,
con un caminador delante de ella. No la esquivé y nos encontramos de frente. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Saludó ella deteniéndose. Estaba más gorda, se había cortado el cabello a la altura de los hombros y había perdido por completo su figura esbelta y atractiva. Sentí un alivio tremendo de verla en ese estado, desarreglada, fea y envejecida prematuramente, pues en cierta medida sí me liberaba del yugo más peligroso y persistente, el del deseo. Bien, ¿y tú? Respondí con una de mis mejores sonrisas. Ahí lo puedes ver, pendiente del niño. Me alegro. Me acerqué y vi un batracio repugnante, con los ojos bien abiertos. Es muy bello. ¿Cómo se llama? José Augusto. Como tu padre. Sí, es un homenaje a él. Murió pocos días antes de nacer el bebé. ¿Murió don José? Pregunté recordando un viejo encantador, amable, dicharachero y con un humor negro que era como un cuchillo de cacería entrando en la carne de cualquier conversación. Sí, ¿no viste los anuncios en el periódico? No me enteré de nada, lo siento mucho, Julieta. Gracias, no ha sido nada fácil para mi mamá, ¿sabes? Me imagino. El tono confidencial que estaba adquiriendo la conversación me desagradó. No quería intimar con ella, ni mucho menos. La verdad es que me importaban un cuerno su vida y sus desgracias. Yo me encontraba ya por fuera de su zona de influencia. Lo único que me faltaba era ir a visitarle y terminar de íntimo amigo de su nuevo esposo, y de paso preguntarle si le había gustado mi cama, si el color del cubrecama había sido de su agrado, o si las prefería de otra tonalidad y otro material. Bueno, tengo afán. Fue un placer saludarte, dije apresuradamente y levantando la mano en señal de despedida. Sí, claro, alcanzó a balbucear ella, sorprendida por la rapidez de mi fuga.